Cuando la vida es solo dolor, cuando la vida solo te otorga problemas y sufrimiento, cuando ves que no puedes más, de repente aparece una manera de lidiar con ello, de justificar el dolor, de justificar tu existencia, tu vida y tu mundo, siendo esta la religión. Y esto es justo lo que abraza Kuma, el por qué siempre lleva una Biblia encima, el por qué es el máximo creyente. ¿Por qué nací como un esclavo? ¿Por qué la vida solo es dolor? ¿Por qué el hecho de nacer como un bucaner me quitó mi libertad? ¿Por qué el mundo es tan cruel? ¿Acaso la vida tiene algún sentido? Pues justo como he dicho, a través de la religión, y en su caso centrándose en una figura salvadora para seguir adelante, en una figura de una historia que le contaba a su padre de pequeño antes de que éste muriese, Kuma no perdió la esperanza, porque le dijeron que algún día sonarían estos tambores de la liberación, que aparecería un ser llamado Joy Boy, el dios, y les salvaría de todos los males del mundo. Así que simplemente le dijo: Kuma, no llores, no te rindas, no dejes de ser amable, todo mejorará. Así es, esta es la historia de Kuma. ¿Y por qué me parece tan fascinante? Porque encuentra en la fe el poder para seguir adelante, y se aferra a ello, basa su vida en esa doctrina, dedicar su vida a ser como el Dios que añora, decide ayudar al prójimo. Esta fe es recompensada cuando trata de huir de God Valley, y consigue comer una fruta del diablo, otorgándole el poder para liberar a la gente, para que veáis la relación y por qué puede llegar a comprender y pensar en la existencia de ese Dios, como que existe un destino, existe algo que le está guiando, y así puede obtener esas manos de la liberación, y decide usar por supuesto ese poder. ¿Para qué?, te preguntarás, después de toda la maldad que ha visto, todo el dolor. ¿Tratará de vivir una buena vida? En absoluto, usa ese poder simplemente para ayudar, decide liberar a la gente del dolor, del mal, tal y como se nos muestra cuando Kuma usa el poder de esta fruta para salvar a la gente de las enfermedades, aun teniéndolas que sufrir él luego para que no vuelvan a sus dueños originales. Sin embargo, todo no es dolor. Más tarde conoce a Bonnie, la hija de la mujer que más amó, y que fue secuestrada. Allí encuentra una hija, algo que nunca pensó en tener, porque no quería que nadie le dase su sangre maldita. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ser bucaner había hecho que él fuese un esclavo, y temía por supuesto que cualquiera que heredase su sangre pudiese tener el mismo destino que sus padres y él, que fuese perseguido por el gobierno mundial, solo por nacer como un bucaner. Pero los caminos de Dios son inescrutables. La hija que tanto ama y acaba de aparecer en su vida, de repente tiene una enfermedad y morirá a la edad de 10 años. Y ahí es cuando se pregunta: Dios, ¿por qué eres tan cruel? Encuentro algo al fin por lo que vivir y me lo quieres arrebatar. Pues no. Así emprende un viaje por el mundo y acaba descubriendo cómo salvar a Bonnie, y para ello decide vender su alma al gobierno mundial, decide perder sus recuerdos, su vida. Sin embargo, lo hizo sin ningún tipo de remordimiento, incluso dando las gracias porque iban a curar a su querida hija. Sin embargo, antes de desaparecer del mundo, de perder la conciencia, su yo, simplemente pidió dos cosas: que le programasen para cuidar el barco de los Mugiwara, pues recordemos que él era el máximo creyente y nunca perdió la fe en su Dios, y creyó que si alguien podía representar a su Dios, esa liberación, ayudar a la gente, liberar a la gente del mal, ese sería Luffy. Y por otro lado, solo pidieron otra cosa, y es que le dijesen a Bonnie una única cosa: feliz 10º cumpleaños. Así acaba la vida de un hombre que vivió en base a sus creencias, hasta el fin de su vida. Esperó durante toda su vida a un salvador, sin darse cuenta de que al final él mismo consiguió convertirse en uno. Así acaba la historia de Kuma, el máximo creyente. He de decir que me parece uno de los personajes más fascinantes de todo el mundo de One Piece, por lo que he dicho. Me parece que tiene una historia, por supuesto, súper triste, emotiva, pero me gusta todo esa existencia de Dios que él tiene, ese pensamiento, esa creencia, porque al final justifica su vida, el dolor, la maldad del mundo, y no se revela frente a él. Es decir, no coge el mundo y le echa la culpa por todo el mal, sino que simplemente abraza el mal, el dolor, entiende que va a existir siempre y sabe que él no puede hacer nada, y lo único que dice es: voy a ayudar a mis seres queridos, a toda la gente que tengo a mi alrededor y tengo la capacidad de ello. Y de mientras, para salvar al mundo, simplemente esperaré a mi Dios. Y es sabiendo o pensando que puede ser Luffy, es por eso que simplemente le pone ese camino, le salva en Sabaody y más tarde guarda su barco.
porque considera que esa será la persona que podrá cumplir lo que él no puede, que es liberar a la gente. Este sería todo el vídeo. La verdad es que quería hablar hace tiempo de cómo un poco más extendido, sobre todo del tema un poco más religión, creencia, valores, porque me parece fascinante. Y nada, esto es todo. Me gustaría saber un poco tu opinión sobre este personaje, qué te gusta, qué no, y bueno, si te gusta el vídeo, un like y un sub como siempre se agradece muchísimo, y hasta la próxima. Adiós.